Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Estamos terminando noviembre. Y con el fin de mes viene el fin de nuestra serie titulada Los 5 regalos, en las cuales hemos estado hablando sobre los dones que Cristo ha dado a la iglesia. En nuestro mes sobre creatividad, estamos hablando de la creatividad de Dios y cómo Él ha diseñado esta familia que conocemos como iglesia. Esta es la parte 5 de esta serie y realmente te recomiendo que puedas estar al día de esta serie para poder apreciar el episodio de hoy. Sin más que decir, entremos a hablar sobre el último regalo, los apóstoles. Efesios 4, 11 al 13 dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Estas 5 semanas hemos estado hablando de estos regalos, entendiendo de que no son habilidades, no son dones como generalmente entendemos, sino que son personas. Personas que Jesús nos ha dado a la iglesia, no para que ellos sean los mejores en su campo, no para ponerlos como los líderes que hagan eso, sino para capacitarnos a todos nosotros para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Lo platicamos con los pastores y entendemos que el pastor, el regalo de Cristo, no es la persona sobre la cual debemos poner toda la responsabilidad de cuidarnos. Es la persona que nos enseña cómo cuidar a otros. Porque la responsabilidad la tenemos todos. Todos debemos enseñarle a otros. Todos debemos cuidar. Todos debemos anunciar las buenas noticias. Y platicamos mucho de los primeros 3. Del maestro, del pastor y de evangelista, porque tiene mucho sentido para nosotros y entran muy bien dentro de una organización humana o pensemos una empresa. Tenemos un departamento de ventas o de marketing en los evangelistas en que traen personas a la iglesia. Tenemos un departamento de retención o de recursos humanos siendo los pastores que nos ayudan a que la gente se quede en la iglesia. Tenemos un departamento de entrenamiento, siendo los maestros, que nos están capacitando y alimentando, enseñando nuevas cosas. Y luego llegamos a los profetas. Y los profetas se salen completamente de esta estructura. Porque ¿dónde entra la persona cuyo trabajo, cuya prioridad, cuyo corazón es comunicar lo que Dios quiere decir? Y hoy llegamos a los apóstoles. Y si el profeta se sale de la estructura de negocios, de empresa, todo lo humano, el apóstol lo tira todo por la ventana. Porque el apóstol tiene prioridades tan diferentes a los demás que parece que viviera en otro mundo. Ahora, antes de entrar un poco en cuál es el corazón de los apóstoles, quiero confesarte algo que seguramente ya te diste cuenta. Y es que no hemos ido en el orden que el versículo lo menciona, sino que hemos ido al revés. El pasaje menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nosotros lo hicimos precisamente al revés. Y uno podría decir, bueno, es simplemente una lista. El orden no tiene nada que ver. Sin embargo, tiene mucho que ver.
Y quiero leerte un pasaje que nos aclara no solo el rol, sino la posición que tienen los apóstoles y los profetas en relación a los otros. En Efesios capítulo 2, 2 capítulos antes de lo que estamos hablando, Pablo está escribiendo cómo los gentiles, es decir, las personas que no son judías, también son parte de esta iglesia, de esta familia, de este cuerpo. Y se refiere a este cuerpo como la casa que se está construyendo. Entonces en Efesios 2:20 él dice lo siguiente: juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Los apóstoles y los profetas no son simplemente una esquina de la iglesia. No son una parte agregada o extra del diseño de Dios. Son la base. Son el fundamento. Por supuesto, este fundamento está sobre la piedra principal, la piedra angular, que llamamos Jesús. Sin embargo, son los apóstoles y los profetas los cuales forman la base de la estructura. En 1 Corintios 12, Pablo habla sobre esto diciendo: a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. 1 Corintios 12, 28. Y esto lo podemos tomar de muchas formas. La forma más común es pensar: aquí está hablando de Pedro, de Pablo, ellos fueron primero y luego vinieron todos los demás. Sin embargo, aquí se está hablando sobre un orden de prioridades. No es algo cronológico, es algo de importancia. Y antes de que pensemos de, los apóstoles son los más importantes, así no funciona el reino. La persona que se le da más es la persona que tiene que servir más. Y el más alto es el más bajo. Y el más débil es el más fuerte. Los apóstoles están como base porque de esa forma fluye correctamente el diseño que Dios tiene para la iglesia. Los apóstoles son primero. La visión de los apóstoles va en primer lugar. Así que veamos un poco más. ¿De qué se tratan los apóstoles? ¿Cuál es el punto de los apóstoles? La palabra en sí significa mensajero. No es un título de honor. Simplemente es alguien que lleva un mensaje, unas buenas noticias, un evangelio. Pero la forma en la que Jesús instruyó a sus apóstoles es precisamente volverlos mensajeros. Sin embargo, un mensajero necesita dos cosas. Número 1, un mensaje, por supuesto. Si no, no va a ser mensajero. Pero número 2, y tal vez igual de importante, es una forma de probar de dónde viene ese mensaje. Si hablamos de cartas, estamos hablando de un sello. Si hablamos de contratos, estamos hablando de firmas. Todo mensajero necesita una forma de probar que su mensaje es real y es auténtico. Así que miremos cuáles son las palabras que Jesús comparte con sus apóstoles. En Mateo 16, 15 al 18 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esto nos revela algo tan importante acerca del corazón de Dios. Verás, si Dios simplemente quería probar que Jesús tenía poder, nunca pondría a los apóstoles
hacer lo mismo. Si solo se tratara de probar que Jesús es el Mesías, solo Jesús hubiera sanado. Solo Jesús hubiera hecho milagros. Sin embargo, Jesús intencionalmente agarró a estas personas y les mostró cómo hacer lo que Él hacía. No solo van a compartir el mensaje de Jesús, van a llevar el sello, las señales que van a probarle al mundo que este mensaje es real. Piénsalo así, ¿por qué puso a sanar a los apóstoles? Si esto se tratara solo sobre el mensaje, mejor que les enseñe a predicar, mejor que les enseñe a cómo discutir, enseñar, escribir. Jesús, ¿por qué pasas tiempo enseñándole a estas personas cómo hacer milagros? Y es que este es el corazón detrás de los apóstoles. No se trata solo de decir cuál es el mensaje. Se trata de probarle al mundo que este mensaje es real. Y eso se sale de nuestra estructura. Tira toda la estructura por la ventana. El pastor, el evangelista, el maestro, los tres pueden funcionar en cualquier organización humana. Pero el profeta y el apóstol no pueden. Ellos tienen que depender de que Dios responda las oraciones. Piensa en el apóstol, piensa en alguien que Dios ha llamado para sanar personas, para hacer milagros. Esta persona tiene que dar pasos en fe y esperar a que Dios responda. Y la verdad de la vida es que a veces no funciona. Somos humanos. Los discípulos se equivocaban. Y eso es un terrible modelo de negocios. Por eso es que no nos gusta pensar que la iglesia está construida sobre los apóstoles. ¿Cómo va a ser que no tengamos asegurado el producto? ¿Cómo va a ser que tengamos que depender de oraciones contestadas? ¿Saben qué? Mejor nos vamos a enfocar en el maestro que habla muy bien en público. Mejor nos vamos a enfocar en el pastor que tiene capacitaciones en consejería. Mejor nos vamos a enfocar en el evangelista que puede emocionar a las personas. Nos vamos a enfocar en las personas que puedan asegurarnos números. Números de convertidos. Números de mensajes. Números de discípulos. Dios diseñó a la iglesia para trabajar en base a compartir un mensaje y mostrar que este mensaje es real. Y lo que hemos hecho nosotros es humanizar la iglesia. Volverle una empresa donde todo se trata de eficiencia, de números, de crecimiento. Porque ¿quién va a basar su organización en algo que no está garantizado? Pero, si estuviéramos dispuestos a que la iglesia trabaje como está diseñada, como está esta visión en Efesios 4, veríamos algo muy diferente. Veríamos personas siendo capacitadas para no solo hablar, sino para orar por otros. Para orar con fe sobre los enfermos, creyendo que Dios es real. La cosa cambia, porque 1000 sermones preparados con buena oratoria no se comparan a un milagro. Sin embargo, como no podemos controlar el milagro, mejor hagamos los 1000 sermones. Eso es lo que hemos decidido en muchas iglesias. Enfoquémonos en otros regalos, en otros dones. Construyamos la base sobre otras cosas más estables. Porque Dios, desconfiamos de que estas señales nos van a acompañar. Desconfiamos de que tú realmente quieres sanar. Desconfiamos de que tú nos vas a cuidar. Desconfiamos de que tú nos has dado un espíritu de poder. Déjame pintarte rápido cómo funciona esta iglesia que pinta Efesios. Una iglesia donde la prioridad está en no solo vamos a compartir el mensaje, vamos a mostrarles
el mensaje. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar para que la gente sea libre de adicciones, de esclavitud espiritual, física. Vamos a creer que Dios va a hacer algo, no solo va a hablar. Esa visión, apoyada por lo que nos enseñan los profetas, de escuchar lo que Dios está diciendo. Una iglesia en la cual se revela lo que la gente está pensando, lo que la gente tiene oculto. Y pueden saber que Dios está ahí. Esta visión, expresada en las calles, donde el evangelista ya no se trata de cómo puede emocionar a la gente, cómo puede convencerlos, sino que se trata de mostrarles quién es Dios. Esta prioridad sobre esos milagros y el mensaje. Es mucho más fácil que alguien entienda quién es Dios a través de un milagro que a través de una campaña para convencerlos. Una vez llegan a la iglesia, encuentran un cuidado pastoral que va mucho más allá de lo que nos enseña la psicología o consejería humana. Que hay un amor sobrenatural de personas que han entendido que Dios es real en sus vidas. Que están dispuestos a invertir su vida en cuidar a otros, no porque recibieron una capacitación en psicología, sino porque experimentaron el poder de Dios para sanar, para hacer milagros, para liberar. Y ahora ellos saben que esto es real, que ese amor es profundo. Y por último, toda esta comunidad de gente siendo capacitada y siendo enfocada no en emociones, no en lo bonito de el milagro, sino en la palabra de Dios. Y que esa capacitación los lleve más y más profundo a entender cuáles son las verdades bíblicas que tal vez han experimentado, pero aún no tienen el entendimiento bíblico para aplicar y vivir. Siendo este mismo entrenamiento o capacitación o enseñanza la que nos ayuda a mantenernos enfocados en la palabra y no en expresiones sobrenaturales y extrañas de manifestaciones de Dios, sino enfocados en la palabra. Puedes ver cómo ese es un ciclo maravilloso, un círculo hermoso en el cual fluye la gracia. Y es fácil ver cómo los 5 dones trabajan en armonía. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Y aquí no estamos hablando de títulos, de ponerle al pastor principal apóstol. Y tampoco estamos hablando de algún test de personalidad, de decir yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro. No se trata de eso. Se trata de reconocer que Dios tiene prioridades y ha puesto un orden para que fluya su creatividad en la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida en la iglesia. Al final del día, estos son 5 regalos que Jesús nos dio a nosotros, la iglesia. Y no son para que ellos lo hagan, es para que ellos nos enseñen a nosotros a hacerlo, para que adoptemos las prioridades de Dios y realmente tengamos un impacto profundo en este mundo. Esos son los 5 regalos. Y esa es la forma en la que Dios ha diseñado creativamente a la iglesia. Deseo que puedas honrar estos 5 regalos en tu vida y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.